Esta semana ha sido muy importante este tema de los mal llamados falsos positivos porque hay un coronel retirado que está en juicio y además porque el 18 de septiembre también se ha hecho una conmemoración por el tema de los falsos positivos policiales judiciales, por una propuesta de una víctima que está exiliada en Europa, que la tildaron de ser parte de la guerrilla, se conoce como Rusita. Y también aquí nuestro amigo presente, Alexander Obregón Rentería, que también ha sufrido 3 falsos positivos policiales judiciales. Y como muy bien lo dijo ahorita Alexander, el primer paso para que haya un falso positivo sangriento es un falso positivo policial judicial o simplemente un rumor, un chisme donde se le daña el buen nombre y la honra a una persona inocente. Y esos patrones ya venían desde los 90, como lo decía el expiloto Jorge Mauricio Herrera Bernal, con la empresa Selva, desde lo que se conoce como la masacre en Mapiripán, en donde mataban a la gente por decir que tenían vínculos con la guerrilla o que eran guerrilleros. Las masacres de la Granja también tienen el mismo patrón. Esto se volvió un escándalo nacional en 2008, pero desde 1995 es un escándalo regional. Y no es casualidad que Antioquia sea el departamento con más ejecuciones extrajudiciales a civiles, o que el oriente antioqueño sea la región de Antioquia también con más ejecuciones extrajudiciales a civiles. Paradójicamente, es en este departamento y en esta región en donde es más fuerte este movimiento llamado uribismo, que es un movimiento de negacionismo a las víctimas. Es un movimiento que se basa en un caudillo y en unos sesgos ideológicos, como su mismo jefe lo dice. Pero esto no es un tema de ideologías políticas o de doctrinas económicas, sí es un tema de sesgos ideológicos, pero particularmente heredados de la Guerra Fría. ¿Y cuál es el llamado? A que en Argentina se haga justicia, teniendo en cuenta que la Comisión Legal de Acusaciones de la Cámara de Representantes nunca sirvió para esto, la Fiscalía tampoco, y la JEP no puede ir más allá de citar comparecientes de bajo rango. La JEP no puede juzgar un expresidente. Lo máximo que podría hacer la JEP es compulsar copias a otra entidad, y vamos a ver qué pasa, porque la JEP está manejando un método inductivo para la información. Empezaron con soldados, con cabos, con sargentos, y ya están subiendo a coroneles y a generales, y ya después de que lleguen a generales, vamos a ver si llegan a ministros de defensa y a presidentes que tuvieron alguna responsabilidad en esta práctica. Y como forma de terminar esta clase, yo me quiero quedar con lo que decía el constitucionalista, el jurista Rodrigo Uprimni, en esa entrevista que hemos tenido la oportunidad de observar de Daniel Coronel, que un presidente puede asumir por lo menos una actitud de perdón ante las víctimas y de responsabilidad ética y política. Esto fue lo que hizo Juan Manuel Santos, o sea que el tipo asumió una responsabilidad política, ética, por actos que él cometió siendo ministro de Defensa y no presidente. Pero hay otros que ni siquiera han asumido esa actitud, y ahí es donde las víctimas son revictimizadas y las organizaciones de víctimas son satanizadas como voceras del terrorismo y de las FARC.
Una estrategia que se ha utilizado desde los 90s, en la época de la gobernación de Antioquia, 95-97, y que se han usado en los últimos 20-24 años también. Bueno, ya hemos llegado al momento de las conclusiones, y yo quiero compartirles unas dos conclusiones. La primera, que es importante hacer este ejercicio de comparar fuentes, testimonios. Hemos comparado testimonios basados en la nada, como el de Gilberto Tobón Sanín, basado en lo que yo creo, que hasta él creía que era lo que hablaban las tropas. Testimonios basados en gente que realmente estuvo en el lugar de los hechos y que estuvo transportando a los victimarios de los hechos, como el piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal. Testimonios técnicos como el del jurista Rodrigo Upridny en esa entrevista a Daniel Coronel. Otro testimonio técnico, pero basado en escuchar las víctimas, como el de la magistrada Catalina Díaz Gómez. Y un testimonio investigativo periodístico como el de Julián Martínez, que en una hora él recopila las voces de víctimas y de victimarios para sacar unas conclusiones. Y después de esos 5 testimonios podemos ver que el fenómeno, si bien es cierto, es histórico, también es objeto del pensamiento crítico, porque aún se sigue discutiendo esto, no solamente en la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también en Argentina, el lugar elegido como Tribunal Universal, un lugar al que se recurrió porque acá hay claramente delitos de lesa humanidad que están impunes, y teniendo en cuenta que la Corte Penal Internacional tampoco sirvió para nada, porque hace mucho rato que eso también fue llevado allá, a La Haya, a la Corte Penal Internacional. Y la última conclusión que les quiero dejar es que esto no es un tema de odio, ni de obsesión, ni de venganza. Eso es un tema de demostrar todas las voces y de pedir justicia, porque yo pienso que cuando son más de 20.000 familias afectadas por esto, si partimos de la base de que apenas son 6.402, digo apenas porque podrían llegar a ser muchas más, estamos hablando de casi 20 familias que fueron víctimas de esto, o personas, porque al fin y al cabo acabó muchas víctimas indirectas, porque no solamente perdieron un hijo o un hermano mayor, un hermano menor, perdieron algunas personas a su cónyuge, a su pareja, a su primo. Entonces son muchas las personas afectadas por estos crímenes de lesa humanidad, y ojalá que nos alcance la vida para ver los culpables tras las rejas, y que también los culpables puedan pagar esto en vida y no se mueran impunes. Pinochet se murió y no pagó nada, solo pagó cárcel en Londres, Inglaterra, por haber ejecutado a un ciudadano español. El juez Baltasar Garzón lo pudo condenar, pero si Pinochet no hubiese matado a un ciudadano español, hubiese muerto impune por todo lo que hizo en Chile. Todas las víctimas de Chile de Pinochet quedaron impunes. Y no solamente quedaron impunes, sino que a Pinochet lo premiaron como senador vitalicio. Y acá, al sujeto de acá lo han premiado montándole hasta títeres en la presidencia, montándole gente en el Congreso, montándole alcaldes como Federico Gutiérrez y gobernadores como Andrés Julián Rendón. Y el más uno del país también. Claro, al de aquí lo premian electoralmente, y a Pinochet lo premiaron como senador vitalicio. Hace poquito murió el Álvaro Uribe peruano, Alberto Fujimori, otro monstruo del que se dice que él en su gobierno mató más civiles que todas las guerrillas de allá en toda la historia, algo parecido a esto. El Alberto Fujimori, que a ese sí lo condenaron, pero aún así eso no devuelve las vidas, pero por lo menos queda la tranquilidad de que se hizo justicia. Y el último mensaje que les quiero dejar es que hay que seguir en esta lucha desde el pensamiento crítico, sobre todo por las personas víctimas de esto, para poder intentar construir desde acá, aportando un granito de arena por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Nos vemos en la próxima clase. Un feliz fin de semana. Muchas gracias.